¿Qué haría yo el próximo 2 de junio si fuera jarocho? O incluso yo pudiera votar ahí porque mi residencia datara más de 5 años en esa entidad tan alegre, tan jocosa, tan mal hablada como el de La Voz. Imagínense que fuera de Alvarado y entonces yo mandara hasta allá muy lejos, en donde ellos saben muy bien dónde a todos aquellos que plantean, por ejemplo, la existencia de un solo pensamiento. O en Poza Rica, imagínense cómo podríamos estar disfrutando unos muy buenos mangos, si no es que esos plátanos de los enormes platanales que hay en la carretera de aquí de México, de la Ciudad de México hacia Veracruz, o los frijolitos negros. Qué ricos son así tan chiquitos, tan intensamente negros, que con su epazote o también con su hoja de aguacate son tan ricos. O ya de plano ahí en el puro puerto para comer los camarones secos que se encuentran por ahí vendiendo en el malecón, aquellos jarochos o incluso también escuchando la propia música para bailar a ese mismo ritmo, el son jarocho. Y como soy tan nostálgico, recordar aquellos viejos tiempos, no solo los porfiristas de cuando partió hacia allá, hacia su tierra tan querida, el dictador Porfirio Díaz, sino cuando vino para acá, también tantas constelaciones de estrellas que animaron el teatro en nuestro país. Imagínense ustedes a las tiplés de los años 20 y los años 30 que desde ahí arribaron para estas, las propias tierras del centro de la República. Dejo para todos ustedes aquella tarea de las propias tiplés españolas que llegaron con la gran aventura desde el puerto Jarocho a alegrar las noches mexicanas. ¿Y qué decir, claro está, de las evocaciones de Toña la Negra? O claro está, esas evocaciones cantadas a partir de la propia inspiración del Flaco de Oro y Agustín Lara ambientando esa tierra húmeda de buen café, de buena plática, de buen tabaco, esa tierra anhelante y trepidante que siempre le da el sentido jocoso a todo el país, sin querer ni pretender ser la propia representación nacional como ocurre con otros estados, en particular Jalisco. Y andar por los portales, o de plano incluso trabajador del petróleo allá en Coatzacoalcos, que se me atropellan las palabras, en medio de tantas evocaciones y de una tierra tan prolífica de artistas, de poetas, de políticos, que sin embargo de un tiempo a la fecha ha venido cayendo, y así alicaída también, con un cielo tan gris, tan gris, tan gris como Poza Rica, o como aquellas playas ensombrecidas por las manchas de petróleo en una infraestructura descuidada de tiempo atrás, pero en particular por estos años, a partir de quien hace la oda del petróleo y su estatización, cuando sin embargo no lo ha empleado justamente para ser más productivos, o también no lo ha colocado en su sitio pensando en la generación de energías limpias. Ha sido entonces también desafortunadamente tierra aventurosa para todos aquellos vividores del erario. Y es que a la hora de remitirnos a Veracruz también tenemos que pensar no solo en aquellos políticos de viejo cuño tan controvertidos como Fernando Gutiérrez Barrios, sino por supuesto también allá mucho más acá. Todavía no pasa ni la friolera de 8 años para remitirnos a Javier Duarte y todas aquellas tropelías de él y de toda una generación que, siendo joven, el propio Enrique Peña Nieto proclamó
como la nueva generación de la política mexicana, igual una farsa a la que vivimos ahora con Movimiento Ciudadano, así es que en modo alguno tendrían para mí un solo efecto en cualquier sitio donde yo me encontrara, fuera en Papantla, que allá tus hijos volan, o fuera donde sea, como para en efecto yo pudiera considerar más bien lo desdeño a estas expresiones de viejo cuño que se presentan como novedosas y que sin embargo son eso, tan corruptas como las de aquellos viejos tiempos de antaño. Y entonces sí podemos decir, ¿qué haría yo siendo veracruzano? Este próximo domingo, en este periodo de reflexión, no podría dejar de pensar en Cuitláhuac García como todo un desastre para este estado tan hermoso, sumido en la miseria en muchas de sus zonas, olvidándose de la propia alegría jocosa porque esto ha sido destituido o sustituido o reemplazado a través de la enorme inseguridad que priva en sus carreteras y en donde muchos vecinos jarochos que he tenido oportunidad de platicar me aseguran que hasta funcionarios piden permiso para trasladar, cuidando su propia integridad, de los malvados que también cobran piso por ahí, por esas arterias urbanas y concomitantes a las zonas urbanas y los pueblos del propio estado. Una violencia extrema comandada por un gobernador ignorante y negligente. En eso estaría pensando. Desde luego que sí, porque este periodo de reflexión debe acudir a la memoria no solo a la vieja, sino también a la de Ogaño, a la que está cerrando un ciclo que se abrió con una enorme esperanza y que sin embargo las gracejadas o las payasadas de quien había cometido como su oficio original, a la hora de incurrir en la propia política, lo que hizo en efecto fue algo peor, mucho peor que sacarnos carcajadas en un émulo de la política que en realidad es un ignorante disfrazado de político. Y digo cambiar las carcajadas por las propias lágrimas de lo que implica ese destrozamiento sistemático y paulatino de las leyes, las normas y las instituciones, y esa violación permanente y acoso a la libertad de expresión con la que Cuitláhuac García ha acribillado sistemáticamente a los medios de comunicación que inquieren, que cuestionan, que indagan, que quieren el dato preciso, acurado de parte del propio oficialismo, y que lo que ha recibido ha sido insultos, desconfianzas. Lo que ha recibido es justamente las mismas difamaciones, nada más que en un personaje todavía más grotesco, como es el caso de Cuitláhuac García. De tal manera que junto con ello, por supuesto que tendría o debería de tener en cuenta que una zacatecana que quiere reemplazarla al propio payaso Cuitláhuac García es una de las improntas mayores de la propia corrupción. Que mi querido estado de Veracruz, que aunque en este ejercicio de imaginación no es tan grande como para que yo no lo sienta mío como siento mío a mi propio país, como para en efecto deplorar cómo todavía frente a lo peor puede suceder lo peor, que sería Rocío Nale, que tiene como dos bocas para actuar. La primera boca para llenarse de agua bendita diciendo que ella representa la honestidad, cuando en realidad en su segunda boca lo que hace es comer vorazmente todo lo que le implica el erario público en nuestro país, y así no solo pasar como una negligente, deficiente funcionaria que de por sí parece que los pare el populismo autoritario, sino también, como he dicho, en ser un emblema de la propia corrupción. Nada menos que estaría yo en estos momentos, porque ahí, siendo veracruzano o no, en cualquier situación estaría revisando mi revista, etcétera, cómo es que en efecto la Secretaría de la Función Pública ha abierto indagatorias contra Rocío Nale, además de Torruco Márquez. Y es que esta secretaría abrió las indagatorias porque en efecto no se declaró
con la precisión y la honradez que se requiere el patrimonio que en realidad tiene Rocío Nale y que es en verdad un patrimonio inexplicable. Entonces, recordaría los tiempos de la esperanza con la que en 2018 muchos, porque yo tampoco lo habría hecho, votaron por Cuitláhuac García, y entonces me remitiría a la amargura que hoy priva entre todos los coterráneos y mis paisanos, a final de cuentas jarochos, que si yo viviendo ahí, por supuesto que rechazaría cometer el error, como ya lo había hecho antes, de volver a votar con el canto de las sirenas de promesas vacuas, populistas, llenas de propaganda, que olvidan el propio escenario de la realidad, y al olvidarlo entonces se convierten en, por decirlo menos, el principal aliado de que las cosas y los problemas y las tragedias se vayan incrementando día con día. Y así entonces, por supuesto que con el declive de mi calidad de vida, con el declive de las exportaciones de un estado otrora prolífico al respecto en las frutas, por ejemplo, que ya mencioné antes de este mismo comentario, y también incluso con la comercialización tan importante que tiene y tenía entonces en relación con el Golfo de México y toda la fauna que le permitía, pues en efecto, ser uno de los estados más ricos, al menos en este intercambio económico, en beneficio del país, dadas las exportaciones, y en beneficio de los propios jarochos, dado justamente la comercialización de esas tierras tan generosas. Entonces, en efecto, entendería que siempre hay males menores. Por supuesto que tendría muy claro la existencia del PRI y del PAN, que también significaron problemas, grandes problemas en el propio Estado, nunca con la dimensión de los que ahora tenemos, y pensaría en Yunes justamente para contener la propia situación de degradamiento permanente que tiene ahí el propio Estado, de tal suerte que en sus cordilleras, en sus bosques, en sus playas, en sus platanales, en sus cafetales, en sus terrenos de tabaco, que son los que implican y siempre incorporan a gente buena y trabajadora, sería en eso en lo que pensaría, con una política que implicara al menos transparencia, el ejercicio del derecho a saber, el cuestionamiento permanente de esa actividad falible que es, como toda actividad humana, la política. En todo eso estaría pensando, a unas horas de acometer la enorme responsabilidad de ejercer un voto que vaya en efecto diluyendo, eso es lo que creo en mis reflexiones, la mínima posibilidad de que se imponga en este país el pensamiento único y que cada uno de los gobernadores sean soldados de un solo hombre. Ese país no me interesa ni en Veracruz ni en ningún otro estado. Así es que sí, privaría en mí el gusto jarocho, el gusto por la vida, por la música, la alegría y el optimismo para regresar justamente a embullirme en sus hermosas playas, Tecolutla o Tecovich, como muchos de ellos le dicen, en Tuxpan, Veracruz, y entrar con mi auto en las orillas de esas playas entre húmedas y frías, pero siempre generosas y caudalosas, como sería justamente la esperanza de comenzar de nuevo, porque eso es lo que implica mirar a la mar. Aunque sea gris, saber que siempre habrá un cielo despejado y que para eso tenemos la enorme fortuna, los seres humanos, de despejarlos cuando se trata de nuestra propia sociedad. En eso estaría pensando siendo veracruzano rumbo a las urnas el próximo 2 de junio.